Saludos a todos, bienvenidos a la fiesta de tabernáculos, día 2 del 2025. ¿Y cómo, cómo será el milenio? Bueno, vamos a tener un vistazo amplio que abarcará gran parte de la Biblia y de las cosas que hemos cubierto durante años. Y vamos a ver que el plan de Dios es un plan magnífico y que todos hemos sido llamados al evento más grande del que podríamos participar al regreso de Cristo. Tenemos que entender nosotros la importancia de guardar la fiesta de tabernáculos y todos los días santos de Dios y el sábado semanal, porque este es el campo de entrenamiento para que podamos nosotros trabajar bajo Cristo y traer a un gran cumplimiento el plan completo de Dios. Ahora estamos viviendo en un tiempo de muchos problemas y dificultades al final de la era. Por eso necesitamos una perspectiva amplia con respecto a lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y las cosas que van a suceder. Ahora vamos a ver algunos de los patriarcas en un momento, pero antes vamos a repasar algunas cosas básicas y fundamentales del principio. Porque Dios ha tenido un plan que Él ha estado llevando a cabo. Y su plan comenzó antes de las eras del tiempo, como conocemos el tiempo. Así que todo lo que está ahí, Dios se va a encargar de todo. Y Él se involucra en las vidas de los individuos a lo largo del tiempo para trabajar con ellos, para lidiar con ellos, para hacerles promesas. Y como vamos a ver, así es como comenzó con Adán y Eva. Ahora, después de que Dios creara todas las cosas, tuvo el primer servicio del sábado con Adán y Eva. Y les dijo, aquí está un jardín que he creado, ¿verdad? El jardín del Edén. Es hermoso, es muy bonito, es magnífico. Y ahí los voy a poner a ustedes. Esta será su casa, pero ustedes van a tener que mantenerla y cuidarla. Y ahí está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos lo siguiente, que Dios nos ha dado a todos el libre albedrío independiente, y eso que significa que nosotros debemos elegir, no somos robots. No podemos crearnos a nosotros mismos, sí podemos reproducirnos a nosotros mismos en la forma en que Dios lo ha puesto, lo ha hecho posible con nuestros cuerpos, pero Dios es quien está a cargo y Él quiere que todos aprendamos las lecciones para toda la eternidad. Para que cualquiera que sea el plan de Dios para toda la humanidad, va a ser algo asombroso y maravilloso de verdad. Y vamos a Génesis 3, vamos a echar un vistazo ahí, Génesis 3. Vamos a ver, porque la realidad es que todo comenzó, que Adán y Eva estaban morando con Dios en el jardín. Y eso es algo maravilloso. Y todo el plan de Dios, de principio a fin, todo el plan de Dios, a la larga, es que Él pueda morar con su pueblo y con todos aquellos que entren al reino de Dios. Entonces sabemos que ahí está el tentador, Satanás, el diablo, y ahí está, él está
abogando, ¿verdad? Y sabemos lo que dice en Apocalipsis 21, que Él se reveló, que Él quería ser como Dios, que Él quería tomar el trono de Dios. Todas estas cosas Él quería hacer. Ahora, eso lo que sucedió es que eh, eso alteró el universo entero y por eso Dios recreó los cielos y la tierra como conocemos para poder crear al hombre a su propia imagen conforme a su semejanza. Y finalmente de acuerdo a su propia naturaleza, para que a través de poder estar con Dios y de entender lo que Él ha dicho, que nosotros pudiéramos desarrollar el carácter de Dios para poder ser seres espirituales. Es precisamente por eso están los dos árboles. Ahora, Adán y Eva eligieron comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y recuerden esto, el bien del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese bien siempre termina en desastre. El bien que viene de Dios, junto a su amor, a su verdad y obediencia por nosotros, siempre producirá al final la vida eterna, como el resultado final. Y eso es lo que fue puesto delante de ellos, de Adán y Eva. Y sabemos que ellos escucharon a Satanás el diablo. Y sabemos que el juicio de Dios fue ejecutado contra ellos por lo que hicieron. Y en Génesis 3 encontramos una de las primeras referencias de un Mesías, de la venida de un Mesías. Ahora vamos a leerlo en Génesis 3. En primer lugar, el Señor Dios empieza con el juicio de Satanás. Los días de Satanás a la vista de Dios van a ser muy cortos. Pero si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva humana, como calculamos el tiempo, es un muy largo tiempo. Ahora, después de que Dios los encontró en el jardín del Edén, después de que habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba todo el tiempo, pero él quería ver lo que Adán haría. Adán dijo, te oí caminando en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, así que me escondí. Esto es muy interesante. No sabemos todo lo que sucedió con Adán y Eva durante el tiempo que estaban comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal, antes de que esto sucediera. Pero estaban viviendo con Dios. Estaban ahí. Ahora, no sabemos si Dios habría después construido un tabernáculo para sí mismo y para ellos en el jardín del Edén. No tenemos idea de ello. Pero eso es algo que vemos después. Así que el Señor dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y Adán dijo, y aquí, a ver, aquí está cómo opera siempre la naturaleza humana. Siempre culpando a alguien más. Y eso es lo que vemos en todo lo que hacen los seres humanos. ¿Por qué? Porque una vez que las personas participan del mal, algo pasa con la mente. Algo pasa con el espíritu del hombre, el cual solo Dios puede cambiar, ¿verdad? Y para el cual solo puede dar arrepentimiento si tomamos las decisiones correctas al ejercitar nuestro libre albedrío independiente. Y esa es la historia completa del jardín del Edén, la historia del mundo antes del diluvio, la historia del mundo después del diluvio y también del regreso de Cristo al final de la era. Todo está conectado en un largo periodo.
Y el hombre dijo, la mujer que tú me diste para que esté conmigo. Ahora, cuando, a- cuando Dios le dio la mujer, él dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona, porque fue sacado del varón, ¿verdad? Y dice, y el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirá a su esposa, y ellos dos será una sola carne. Esa es una ley que ha estado vigente a través de la historia de los seres humanos. Ahora, esto nos da una perspectiva de la anticipación con la cual Dios planea las cosas. Dios sabía que ellos comerían del árbol, porque aunque fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, no tenemos el carácter de Dios. Así que cuando hacemos las cosas por nosotros mismos o bajo la inspiración de Satanás, entonces nos metemos en serios problemas, porque todo lo que tenemos de pies a cabeza, nos metemos en problemas. El Señor le dijo a la mujer, ¿verdad? Así que le dijo a Dios, ¿verdad? Dios, es tu culpa, para que la creaste, ¿no? Pero el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, si proyectamos esto hasta el final, al libro de Apocalipsis, ¿cómo van a ser las cosas durante el milenio? Satanás no va a estar ahí. Él va a estar encerrado en el abismo. Entonces las cosas van a ser diferentes desde ahí en adelante. Pero vamos a ver dónde nos quedamos. Génesis 3, versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, porque has hecho esto, eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y tú. Siempre está esta pelea, ¿verdad? En el plano físico entre serpientes y hombres, y también en el plano espiritual entre Satanás el diablo y los seres humanos. Entre tu semilla y su semilla. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Ahí en ese versículo 15 es la profecía de la venida de Cristo. Aquel que había de redimir a todos los seres humanos de todos sus pecados. Versículo 16, a la mujer le dijo, incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. ¿No es eso la verdad? ¿Verdad? Todas las cosas por las cuales las madres sufren por sus hijos, no solo al tenerlo y el dolor que eso conlleva, sino también al verlos crecer. Porque, y luego cómo resultan, ¿verdad? Porque todos tenemos libre albedrío, independiente. Todos estamos expuestos a Satanás el diablo. Todos estamos expuestos a todas las cosas en el mundo. Verso 17 dice, y Adán le dijo, porque has oído la voz de tu esposa y has comido del árbol, del cual te ordené, no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Y esto nos corrobora, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, como dice que todos morimos en Adán. Y todos tenemos dentro de nosotros la ley de pecado y muerte. Y esto nos muestra que para poder vivir con Dios,
que todo tiene que cambiar. Porque Dios les cortó a Adán y Eva el acceso directo para que pudieran ir al jardín del Edén. Ellos podían ir a la puerta del este, pero estaban cortados de la vida eterna. Ahora, conocemos el resto de la historia, ustedes ya saben lo que sucedió, ¿verdad? Ya saben el problema de Caín y Abel y cómo Caín lo mató, pero ahí encontramos dos cosas, ¿verdad? Número uno, que ya había sacrificios, y número dos, que ya había órdenes respecto al tipo de ofrenda que habían de traer a Dios. Y Caín no lo hizo así, entonces ¿qué le sucedió? Él fue maldito nuevamente y exiliado a la tierra de los errantes. Y él fue y se construyó una ciudad llamada Enoc. Ahora, después de esto tenemos las generaciones de los patriarcas. Ahora, todos los que están enlistados aquí junto con Abel, son aquellos que estarán en el reino espiritual de Dios cuando Cristo vuelva. Así que vemos aquí solo algunos de los patriarcas. Y sabemos que Noé fue ejemplar. Él fue un hombre justo, perfecto en su generación, y halló gracia a los ojos de Dios. Y toda la tierra a su alrededor, todos a su alrededor, todos los seres humanos, estaba haciéndose como lo que vemos el día de hoy, ya dados completamente al mal. Y eso es lo que dice en Génesis 6. Vamos ahí a Génesis 6, versículo 5. Donde dice, y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Ahora, proyectemos eso hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, como fue en los días de Noé, antes del diluvio, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, magnifiquemos esto aún más. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Tenemos todas las cosas digitales y más ahora con la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial va a ser el Dios falso más grande del mundo. Y es precisamente por eso que este conocimiento no había sido revelado hasta el tiempo del fin. Porque este conocimiento es muy destructivo y controlador. Y esa va a ser el arma de Satanás para tratar de quitar el libre albedrío independiente de los seres humanos y atraparlos en su pecado rebelde de su forma de vivir. Así es que sabemos cómo el diluvio ocurrió y destruyó todo, absolutamente todo lo que había. Lo barrió todo por completo. Bueno, sabemos que Noé y su familia sobrevivieron el diluvio con todos los animales que Dios les envió. Pero ¿qué sucedió cuando los hombres comenzaron a multiplicarse de nuevo? El pecado entró de nuevo con Canaán, el hijo de Cam, en su perversión hacia Noé mientras éste dormía. Y esto le derivó en maldición, pero en bendición, la bendición hacia Shem, y los demás tendrán también su parte en lo que Dios les daría. Sin embargo, Canaán fue maldito sobre todo. Y aquí tenemos el mundo. Y después de esto, que más o menos 300 años después, hubo otra gran rebelión. Al igual que con Caín, en la persona de Nimrod. Y él estaba en contra de Dios. Y nuevamente el mundo llegó a un punto de mucha maldad. Sin embargo, Dios le prometió a Noé que nunca más volvería a destruir el mundo por medio de un diluvio, así que tenía que hacer algo diferente. Y lo que hizo en Génesis 11, él confundió los lenguajes por lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban construyendo una torre para ir hasta los cielos. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy?
Lo mismo, lo mismo. Ahora vamos a ver lo que Dios iba a hacer. Ahora, nosotros sabemos que después del diluvio, Noé vivió 350 años y luego su hijo Sem, vivió más allá de ello. Y es muy probable que Noé estaba viviendo en Caldea, ¿verdad? Cuando Abraham vivía, que todavía vivían Noé y Sem. Así es que probablemente ellos le enseñaron, Noé y Sem le enseñaron a Abraham, ¿verdad? Abraham era un hombre recto en comparación con el resto, y esto nos muestra algo, que Dios puede trabajar con un hombre en promesas y pacto para llevar a cabo su plan para el resto del tiempo de que los seres humanos vivan en la tierra. Y todo comenzó con Abraham. Y como veremos en una escritura más adelante, Abraham, Isaac y Jacob van a estar ahí en el reino de Dios, al igual que todos los patriarcas. Pero todos aquellos que se opongan al camino de Dios no estarán allí. Ahora vamos a ver al llamamiento de Abraham, porque es muy parecido a lo que sucede hoy. De hecho, es mucho más parecido de lo que pensamos. Ahora vamos a hacernos esta pregunta, porque muchos de nosotros estamos esparcidos, muchos de nosotros estamos solos, pero eso no hace diferencia para Dios, porque Él está interesado en lo que hacemos, en cómo lo amamos, en cómo lo obedecemos, en cómo le servimos, en si llevamos nuestras vidas de la manera que Dios quiere. Así que aquí había un hombre, pero él tenía que hacer algo primero. Él tenía que dejarlo todo, a excepción de sus pertenencias personales y sus animales y sus siervos, y tenía que irse. Ahora él no sabía a dónde iba. Es igual como nosotros, ¿verdad? Dios nos ha llamado para que estemos en su reino, y nosotros a lo largo de nuestras vidas, quizás a veces pensamos que para estos tiempos ya estaríamos en el reino de Dios, pero no ha sucedido así, porque el plan de Dios es tan grande y tan magnífico que alcanza lo que nosotros no imaginamos. Y necesitamos abrir nuestras mentes aún más, especialmente mientras estamos aquí en la fiesta de tabernáculos. Pero vamos a ver el llamamiento. Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Ahora, noten que Abraham obedeció. Él no dijo, Señor, ¿a qué te refieres? Aquí hay una promesa. Y recordemos lo siguiente, lo que Dios promete, se cumple. Eso va a suceder. Pero también recuerden esto. Puede pasar de una manera muy diferente de la que nosotros pensamos o nos imaginamos. Ahora vamos a ver algunos de los elementos del reino de Dios aquí. Y vamos a ver que esta es una de las primeras profecías concernientes al reino de Dios, precisamente dada al patriarca Abraham. Versículo 2. Así que Dios dijo en el verso 2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré tu nombre grande y serás una bendición. Y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti, pongamos atención, dice, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Y sabemos con la segunda resurrección, ¿verdad? Esto es, el cumplimiento es pasado en el tiempo de Abraham, en el futuro, ¿verdad? Cuando Cristo regrese
y en el presente también. Pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque Dios piensa en términos grandes y también en cosas pequeñas e individuales. Versículo 4. Entonces Abraham partió, incluso como el Señor le había hablado, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y Abraham tomó a Sarai su esposa y a Lot, el hijo de su hermano, y toda su riqueza que ellos habían acumulado, y a la gente que habían ganado en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron a la tierra de Canaán. Ahora, es algo asombroso, ¿verdad? Todo esto sucedió cuando él tenía ya 75 años. Y aproximadamente unos 10 años después, tuvo que irse un tiempo a Egipto, ¿verdad? Ahora vamos a Génesis 15. Vamos a Génesis 15, porque ahí está el enfoque central de toda la Biblia, de ahí en adelante. Y esto es muy importante. Por eso es muy importante que guardemos los mandamientos de Dios. ¿Y por qué es tan importante que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser? Que obedezcamos a Dios exactamente como hizo Abraham aquí. Y esto fue algo maravilloso, sobre todo aquí en este capítulo. Tenemos nosotros las bases para los hijos de Israel, las bases para la iglesia y también las bases para el establecimiento del reino de Dios. Todo está aquí. Están contenidos en Génesis 15. Lo que está escrito en Génesis 15. Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será excesivamente grande. Recuerden eso. Porque la recompensa y la bendición que Dios nos dará va a ser en la resurrección. Y esto está contenido en lo que dice aquí. Así es que vamos a tomar una breve pausa y volvemos.